Hola, hola, bienvenidos al Facebook Live de hoy, martes 19 de julio. El tema de fondo que tenemos para hoy es el desastre ambiental en la zona de Cruzitas y cómo resolverlo. El presidente Chávez estuvo por allá el sábado pasado y ha habido mucha nota periodística alrededor de esa visita y nuevamente visibiliza con la presencia del presidente el desastre ambiental que hay en esa zona norte de nuestro país, una zona olvidada, y bueno, cómo resolver lo que se está viviendo en esa parte del país. Ese es el tema de fondo. Más o menos lo vamos a desarrollar dentro de unos 35 o 40 minutos, ya que en la primera parte, como todos los Facebook Live, vamos a dedicar este segmento a lo que hemos denominado de todo un poco. Acá tengo varias noticias que quiero compartir con ustedes y darles mi punto de vista en relación con ellas, de previo a que entremos al tema de fondo, que es el tema de Cruzitas y el desastre ambiental y cómo resolverlo. Una primera nota es la del miércoles pasado, cuando el presidente en su conferencia de prensa de los miércoles, en ese reality show que se ha convertido la conferencia de prensa después del Consejo de Gobierno de los miércoles, anunció que se iba a convocar a la Reserva Nacional para apoyar a la fuerza pública en la atención de la inseguridad. Bueno, ¿qué significa eso? Va a tener verdaderamente un impacto que vaya a beneficiar a los costarricenses. ¿Cuántas personas están enlistadas en esa reserva? Es parte de lo que vamos a desarrollar ahora. Para empezar, la reserva es esta reserva nacional o reserva de la policía, es un grupo de personas que se han sometido a cierta capacitación, que han ofrecido sus servicios, y aquí viene la primera gran característica, ad honorem. O sea, no van a recibir ninguna retribución por hacer ese trabajo. Son voluntarios, reservistas de la fuerza pública, voluntarios que van a trabajar siguiendo las órdenes de la fuerza pública, allá en aquellas tareas en las que se les requiera. Bueno, hay 240 personas en ese registro y el presidente las está convocando para que, si así lo tienen a bien, puedan coadyuvar en el patrullaje, en los servicios de seguridad ciudadana que brinda la fuerza pública en nuestro país, especialmente para patrullar en aquellas áreas de mayor conflictividad. Esta noticia empezó a recibir un poco de viento de cola porque varios medios de comunicación empezaron a dar cuenta de ella, y las personas que vieron la noticia, muchas de ellas dijeron, bueno, yo también, ¿verdad? Un poco como el burrito aquel de Shrek, pick me, yo también quiero. Muchas personas se han acercado al Ministerio de Seguridad para decir, ¿qué tengo que hacer para formar parte de esa reserva, de esa lista de voluntarios que participarían de la fuerza pública? Y es así como luego de pocos días, menos de una semana, ya hay más o menos unas 4,000 personas que han solicitado formar parte de la reserva. Esto no es así como que nada más levantar la mano, me anotan o mando un correo electrónico, digo yo quiero y ya me incorporan y al día siguiente estoy haciendo patrullaje en las calles. No, no es así de sencillo. Tienen que someterse a una capacitación, un curso de no menos de 3 meses. Luego tienen que llevar formación también, manejo de armas, tienen que luego
hay otros cursos que se les da y básicamente se les somete al conocimiento de las reglas de la sana convivencia, de básicamente qué puede y qué no puede hacer la autoridad en relación con las libertades individuales y cómo no abusar de su autoridad y hasta dónde llegan las competencias de estas personas de reservistas. Bueno, todo eso lo van a llevar en estos cursos, en esta preparación preliminar. Obviamente no tienen que tener antecedentes penales, son personas que tienen que tener ya cierta formación académica, tienen que tener por lo menos quinto año de colegio. Entonces, bueno, no es para todo el mundo, es para ciertas personas que además que estén dispuestas a hacerlo en forma ad honorem. Normalmente son de 20 a 30 horas al mes, no a la semana, al mes, lo que estas personas están dispuestas a aportar como trabajo ad honorem. Y bueno, y una vez que pasan esas pruebas, vendrá el tema de uniformarlos, apertrecharlos y determinar a dónde van a trabajar. Está por verse cómo va a ser la mecánica de eso, porque hace rato que no se utiliza ese recurso para coadyuvar en la lucha contra la delincuencia, para mejorar el entorno de seguridad que merecemos todos los costarricenses. Así que en buena hora, que básicamente se está llamando a la gente a hacer un voluntariado, nada más con una advertencia: ojo, cuidado de que no estemos abriendo las puertas allá a personas que se metan para luego abusar de su poder con el uniforme de fuerza pública, etcétera, y hacer fechorías. Entonces nada más es los controles que se van a ejercer sobre estas personas de tal manera que efectivamente vengan a ayudar y no a estorbar. Ese es el primer tema. Recuerden que el tema de fondo es crucitas, desastre ambiental y cómo resolverlo. El segundo tema está de alguna forma ligado al primero. El segundo tema tiene que ver con una expresión, que básicamente una expresión del presidente Chávez cuando estaba mencionando el aporte que hacían las personas reservistas, que era un trabajo ad honorem, que eran policías ad honorem que iban a ayudar a la fuerza pública. Y en algún momento dice el presidente: tenemos que recurrir a la reserva porque no tenemos plata para pagarle a nadie, pero además tampoco tenemos plata para aumentar el salario a los policías, dando a entender que como no hay dinero para pagar un buen sueldo a los policías, hay menos personas dispuestas a trabajar en la fuerza pública. Entonces, básicamente dice después, y una razón por la cual no hay manera de aumentarle el sueldo a los policías es que el sueldo de los policías está enganchado al sueldo de los profesionales en ciencias médicas. De tal manera que si se le sube el sueldo a un policía raso, eso tiene una repercusión en ese porcentaje en el sueldo de un profesional en ciencias de la salud, y ese porcentaje en el profesional de ciencias de la salud significa un incremento de varios miles de colones al mes en su salario, muy superior en términos nominales a lo que está recibiendo o recibiría el policía raso. Esa fue la explicación, la razón que dio el presidente Chávez en su conferencia de prensa del miércoles pasado para no subirle el sueldo a los policías. Eso, y de inmediato dijo: vamos a ver de qué manera eliminamos el enganche salarial. Eso me hizo básicamente recordar mi periodo como diputado 2014-2018, porque en ese periodo yo presenté un proyecto de ley para eliminar el enganche salarial. Ese, caminó un poquito y rápidamente fue sepultado por las otras bancadas legislativas. En el cuatrienio pasado, 2018-2022, hubo dos intentos, uno del diputado Pedro Muñoz y otro del diputado Pablo Heriberto Abarca, y ambos proyectos básicamente nadaron un poquito más que el proyecto que yo había presentado, pero finalmente terminaron ahogándose en los trámites parlamentarios y en la decisión de diputados de todas las otras bancadas de desechar esos proyectos. Los argumentos que se adujeron en esos momentos para desecharlo es, básicamente en el cuatrienio pasado, es que, por un lado, el plan fiscal, ley de fortalecimiento de las finanzas públicas,
tenía un componente de regla fiscal que de alguna forma pone un tope a los incrementos salariales. Entonces, que no hay que preocuparse porque ya por regla fiscal el tema de los aumentos salariales está acotado. Y luego además hacen, o les recuerdan a los diputados del cuatrienio pasado, y creo que ese fue un argumento que adujeron también para enterrar el proyecto que yo había presentado, que el Poder Ejecutivo había emitido un reglamento vía decreto en el 2015, donde había, mediante este reglamento, había eliminado una parte del enganche, de tal manera que no se pudiera seguir utilizando como argumento el no subirle el salario a un policía penitenciario, a un policía de raso de la fuerza pública, porque eso tendría una consecuencia devastadora en las finanzas públicas por el incremento que habría que hacerle muy fuerte a los profesionales en ciencias de la salud. Entonces, con ese reglamento, ellos excluían esa posibilidad, desenganchaban el salario del policía raso para que el gobierno, si ya bien lo tuviera, le pudiera subir el salario. Eso está en el reglamento del 2015 y efectivamente eso es así. Por lo que dijo el presidente el miércoles pasado no lleva razón. Eso no funciona así. Sí lleva razón en el sentido de que hay un enganche salarial, de tal manera que si usted incrementa el salario en gobierno central, eso tiene de inmediato un impacto y un incremento salarial en todos los profesionales de ciencias de la salud, en el resto del sector público, pero también en el sector privado. Esa es la parte que no se dijo ese miércoles. Esa es parte de las consecuencias del enganche salarial que todavía hoy existe. Y por eso lo que hay que hacer es eliminar el enganche salarial. Ningún salario debe estar enganchado a ningún otro salario. Ninguna categoría salarial debe estar referida o amarrada a otra categoría salarial. Y menos llegar e incrementar el salario en el sector público, en el sector privado a alguien, porque en el sector público se hizo un incremento a unas personas de esa categoría ocupacional. O sea, si a los profesionales se les aumenta el salario en el sector público, bueno, ¿qué tiene que ver eso en el sector privado? ¿Por qué hay que subir el salario de igual manera en el sector privado? Eso estuvo ocasionando muchos problemas en las cooperativas de salud, especialmente con estos incrementos salariales que se estuvieron dando en el pasado. El argumento ahorita de algunos para desinflar la pretensión de desechar la idea de eliminar el enganche salarial es que por regla fiscal los salarios están hoy bastante acotados, los aumentos salariales están congelados. Pero la realidad es que el enganche salarial sigue existiendo y hay una gran presión para que y más ahora con la inflación del 10%, hay una presión para que se incrementen los salarios para equiparar inflación y en algunos casos más allá de la inflación. Así que mejor curarnos en lo sano y eliminar el enganche salarial para evitar esas escaladas de aumentos que lo que hacen es afectar por un lado finanzas públicas o finanzas de entes públicos y por otro lado también afectar los presupuestos de entidades privadas que contratan a profesionales de ciencias médicas en el sector privado. El otro tema, recordándoles una vez más que el tema de fondo es Cruzitas, el desastre ambiental y cómo resolverlo. Es todo lo que tenemos para el tema de fondo. Pero el otro tema que tengo para compartir con ustedes es el de una nota que sale en el Financiero. Nos señala que según unas estadísticas que dio a conocer SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, la marca telefónica del ICE, Colby, ha venido perdiendo terreno frente a al menos una de sus competidoras. El ICE compite en telefonía móvil con Claro y con lo que era Movistar, ahora Liberty. Y el mercado de la telefonía móvil está distribuido entre esas tres grandes empresas y las estadísticas que comparte SUTEL con nosotros ahora el 12 de julio pasado señalan que el Liberty es hoy el proveedor de servicio de internet celular, perdón, el servicio de telefonía móvil, el proveedor de servicio de telefonía móvil que tiene más clientes,
más o menos un 43% del mercado lo tiene en estos momentos, Liberty, perdón, 42.3 frente a un 38.6 de Colby. Ustedes podrían decir, bueno, pero andan parejo, 38.6, 42.3, no es para tanto. Pero si uno observa dónde empezó ICE en telefonía móvil y cómo poco a poco va cayendo y va cayendo y va cayendo, dónde empezó Movistar y ahora Liberty y cómo poco a poco va subiendo, uno nada más ya va viendo para dónde van las tendencias y además a mí no me queda la menor duda de que en un entorno de competencia y de cambios tecnológicos tan vertiginosos como los que se están dando en el mundo de las infocomunicaciones, el ICE es como un dinosaurio. El ICE es una entidad pública. Por más empresa, por más estructura mercantil que se le quiera dar, es una institución autónoma que se rige por los principios de contratación administrativa, por una supervisión de la Contraloría General de la República en relación con el manejo de los fondos. Además, el ICE no tiene un gobierno corporativo en la parte de telecomunicaciones o infocomunicaciones que conozca al dedillo del negocio y que de alguna forma pueda escoger una estructura gerencial que luego permita darle a esa empresa, al resto de su estructura, darle la forma que se requiera, los procesos, adoptar los procesos que se requieran para ponerlo a competir de tú a tú con estos monstruos multinacionales que son Liberty y Claro. No hay manera en el mundo que el ICE pueda competir con Liberty y con Claro. No hay forma. Así que esta tendencia hacia la baja en el caso de la telefonía móvil va a ir creciendo año a año. Las compañías Claro y Liberty tienen mucha más versatilidad y flexibilidad para poder brindar todo tipo de regalías a los clientes, tienen economías de escala a nivel mundial, hacen adaptaciones tecnológicas mucho más rápido que el ICE, los procesos de contratación que tienen ellos son a la velocidad casi que de la luz frente a los procesos que enfrenta el ICE. El ICE todavía tiene una planilla muy pesada, muy gruesa, que significa un lastre para manejarse en una actividad económica como esa. Ya hay dos grandes actores participando. A mi juicio, lo mejor que podemos hacer hoy para Costa Rica es invitar a hacer una licitación internacional y ver de qué manera se trae a un tercer operador muy eficiente, que tenga el músculo para competir con Movistar y con Claro, y que de alguna forma nos permita hoy recuperar parte del dinero que debe el ICE. Con ese dinero, vendiendo Colby, podemos bajar sustancialmente las deudas del ICE y con eso vamos a tener una repercusión en que la tarifa de la luz le va a bajar a los costarricenses y entonces ahí sí podríamos aumentar la competitividad en otras áreas. Por sostener un negocio en una área donde ya hay otros actores participando, no parece ser ese el rol del Estado. El rol del Estado no es tener actividad mercantil y competir con los particulares en esa actividad mercantil. Esa no es la función del Estado. Y además no tiene ventajas comparativas sobre los particulares en esa actividad económica. Entonces, estamos desperdiciando recursos, estamos perdiendo la oportunidad de bajar deuda pública sustancialmente, mejorar la competitividad del país, mejorar el bolsillo de todos los costarricenses, en el sentido de que si usted paga menos por la luz, le va a quedar más plata en su bolsillo para poder llenar otras necesidades de consumo que puedan tener las personas. Así que hoy, que tiene cierto valor, la marca Colby debe ser vendida en el menor plazo posible para no quedarnos sin Inés y sin el retrato. El otro tema que tengo para compartir con ustedes hoy tiene que ver con una reforma al Sistema Nacional de la Calidad.
uno ve ese título así como está y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver? Es un proyecto de paso, dicho de paso, es un proyecto de ley que está para ser votado en la Asamblea Legislativa. De hecho, acaba de ser convocado en sesiones extraordinarias para que los diputados ya le den la votación final al proyecto. Inclusive la Unión de Cámaras está pidiéndole a los diputados que aprueben el proyecto, que ellos están totalmente de acuerdo con que se fortalezcan los controles de calidad en beneficio de los consumidores, dicen ellos. Entonces, una reforma a la ley que ya existe sobre el Sistema Nacional de la Calidad. Hay un artículo que debe llamarle a uno la atención y debe preocuparle mucho. El artículo es el artículo 2, que es el ámbito de la ley. Este artículo dice, esta ley se aplicará a todos los productos y servicios comercializados en el territorio nacional. Es para todos los bienes y servicios que estarían sometidos, en teoría, a este Sistema Nacional de la Calidad. El Sistema Nacional de la Calidad luego lo que hace es darle a unas entidades acreditadoras una serie de competencias para determinar si los bienes y servicios que están brindando en el país se están brindando con la calidad que se ha aprobado en estas entidades certificadoras. Se establecen vía reglamento unos requisitos con los cuales debe cumplir todo bien y servicio. Vienen estas entidades acreditadoras a validar el cumplimiento de los requisitos y a partir de ahí se puede vender. El problema con estas entidades es que muchas veces las entidades presionan y algunos actores económicos presionan para que se incorporen como requisitos de calidad algunos requisitos que realmente no son necesarios ni son pertinentes para los consumidores. Puede ser inclusive hasta una majadería, pero que al incorporarse como requisito para comercializar un determinado bien y servicio y luego contar con la acreditación correspondiente, excluyen de la competencia a muchísimos bienes que puedan muchas veces comercializarse del extranjero, que puedan traerse del extranjero y que no cumplan con un requisito muy específico que se estableció para Costa Rica y que sí lo cumple ya una determinada industria que está en el país y que logró meter en su proceso productivo algún procesillo que no tiene ninguna relevancia para el consumidor, pero que convenció a los reguladores de que eso era necesario incorporarlo. Luego vienen las entidades acreditadoras que vienen a validar eso. Entonces los consumidores quedamos a merced de estas entidades certificadoras o a merced de estos grupos económicos que se alían con el poder económico para, vía requisitos de calidad, excluir a la competencia. Este es un tema que hay que ponerle mucha atención porque inclusive se le da luego potestad de policía al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, para que se vaya a meter a los establecimientos mercantiles, a todos, a determinar si las personas están cumpliendo con la calidad que ellos han fijado. Eso significa mayores costos para las personas que están comercializando productos en el país, y esos costos, adivinen quién nos paga. No hay almuerzo gratis. Todo eso se va a trasladar al consumidor. Entonces, por querer hacer una gracia, vamos a hacer un sapo. Cuidado con esta ley del Sistema Nacional de la Calidad, con esta reforma que se está planteando. Es el momento más bien para revisar qué es lo que están haciendo estas entidades ECA y la otra, la COMET, hay varias, hay como 3 o 4 entidades que básicamente certificadoras, que me parece que se les está yendo la mano. Tengo información, inclusive en asfaltos hay unas barbaridades que se han hecho, etcétera, y básicamente es eso, es cómo empiezan ellos a capturar inclusive los laboratorios que pueden hacer acreditaciones. No se puede buscar laboratorios de fuera del país, etcétera, solo tienen que ser ciertos laboratorios que hagan ciertas pruebas. Este no es un tema menor, y hago con esta llamada de atención básicamente una primera barrida, un primer abordaje a este tema, que luego lo voy a profundizar con una entrevista de estas entrevistas de fondo que subimos a la página los viernes a las 9 de la mañana en el formato de Libres para Elegir, que es el formato que traíamos durante 2 o 3 años, y ahora tenemos el formato de Sentidos Opuestos. Vamos a hacer una entrevista sobre este tema porque hay mucha tela que cortar. Esto
lo están vendiendo como que beneficia a los consumidores y realmente acá hay unos cuantos que se están beneficiando, personas, empresarios que ya están metidos en el mercado, que no les gusta la competencia, entidades acreditadoras que podrían estar también bloqueando la posibilidad de que uno pueda certificarse también fuera del país y que están aceptando que se metan requisitos innecesarios en determinados productos para limitar la competencia. Esto es muy serio, así que llamo la atención sobre eso para que en un futuro le presten atención a un programa de fondo que voy a hacer sobre el tema. Y la llamada de atención a los diputados para que no se vayan en la finta, consulten un poco más, consulten a las diferentes asociaciones de consumidores del país para que de alguna manera puedan contrastar la visión de Unión de Cámaras con las asociaciones de consumidores, Consumidores Libres, Consumidores de Costa Rica, por lo menos esas dos asociaciones de consumidores, para que se den cuenta que las cosas no son como las están pintando. Otro de los temas es el de taxistas molestos porque el presidente utilizó el miércoles pasado en su conferencia de prensa, utilizó un ejemplo que no les gustó a ellos. Y esto para básicamente ejemplificar el tema de la cantidad de regulaciones y trabas que hay en el país. En algún momento llega el presidente y dice, a mí me partió el alma, se me hizo el corazón un puñito cuando vi, y todavía hoy recuerdo, aquel hombre de rodillas frente a un policía de tránsito, rogándole que no le bajara las placas, que él dependía de esa actividad económica del transporte de personas para transporte de personas, sí, creo que de personas o mercadería, bueno, para llevar el sustento a su familia, etcétera. Y mencionó el presidente que esta persona se dedicaba a hacer transporte privado de personas a través de la plataforma tecnológica Uber. Sea cierto o no que usara Uber o si era un piratica que no utilice la plataforma tecnológica Uber, el hecho de que el presidente mencionara a Uber, a esa plataforma tecnológica, y que de alguna manera sintiera empatía hacia la persona que le estaban bajando las placas y le estaban quitando su herramienta de trabajo en la época aquella de locura de la dictadura sanitaria de Daniel Salas y todo el aparato público reprimiendo la actividad económica en el país, el hecho de que mencionara Uber le manda una señal a los taxistas, y es que el presidente, por lo menos por lo que dijo, no se va a poner a perseguir a esas 30,000 familias que hoy se ganan la vida mediante esa actividad económica. Un carrito con el que hacen transporte de personas de un lugar a otro, que contactaron a través de la plataforma tecnológica de Uber. Ahora también Didi se ha venido posicionando también más fuertemente en el país. Hay otra plataforma tecnológica de base local que se llama Bit. Entonces, hay varias plataformas tecnológicas que estamos utilizando, quienes demandamos ser transportados a algún lugar y quienes tienen un vehículo para poder brindar el servicio a quienes demandamos ser transportados y para casar oferta con demanda y así brindarnos un servicio de transporte eficiente, al menor precio posible, bastante seguro, etc. Bueno, el presidente mostró empatía, eso es una buena noticia, por lo menos de principio. No le ha instruido todavía al ministro de Obras Públicas y Transportes sobre cómo resolver esto, porque esto se resuelve de varias maneras y de forma muy expedita, si quiere el presidente, y relativamente sencilla si el proceso es un poquito más largo y requiere la Asamblea Legislativa. Soluciones para el problema de Uber. Uno, basado en la ley de transporte remunerado de personas, una ley, o del transporte público, es una ley de finales de los 60. Ahí hay un capitulito que habla de servicios especiales. Entonces, basado en ese capitulito de servicios especiales, puede emitir un decreto, sacar un reglamentico, un decreto, donde le otorga ese permiso especial a todas aquellas personas que quieran dedicarse a esta actividad económica con un vehículo con las características tales y tales. Se van y se inscriben en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se les da el permiso y ya está. Es algo muy sencillo, sin límite cuantitativo, o sea, sin limitar la cantidad de personas que pueden dedicarse a esa actividad económica. Ese tema es fundamental. Así como no se limita la cantidad de abogados que hay en Costa Rica, no se limita la cantidad de barberos o de personas que tienen un salón de belleza o de restaurantes, tampoco debería limitarse la cantidad de personas que se dedican al transporte remunerado de personas de un lugar a otro.
Entonces, esa es una y muy sencilla. Está al alcance del Poder Ejecutivo. Nada más es, ministro, así como se sacan los permisos especiales para transporte de estudiantes, para transporte de trabajadores, para turistas, saque una categoría, trabajadores también dije, bueno, saque una categoría para los que brindan servicios remunerados de personas en modalidad vehículos, vehículos para 5 personas, para 6 personas, y ya está, y que se inscriban. Y ya con eso resolvemos el problema. Si no se anima a hacerlo vía decreto, lo podría hacer a través de la tramitación de una ley muy sencilla en la Asamblea Legislativa. Lo único que tiene que hacer es eliminar la ley de los servicios especiales de taxi. Esta ley es la que le da más o menos el marco jurídico en una segunda etapa a las empresas de porteo. Y dice, las empresas de porteo que se empezaron a desarrollar en Costa Rica a partir del año 2000 son ilegales todas, a no ser que se acojan a este servicio especial de taxi, les vamos a dar una licencia especial, etcétera. Bueno, con el paso del tiempo, estos permisos se fueron reduciendo, ya hoy quedan muy poquitas empresas o personas dedicadas al porteo, pero lo grave de esa ley es que se estableció que se prohibía el transporte privado de personas y se modificaba el artículo 323 del Código de Comercio para eliminar la palabra personas en el artículo 323 que habla del porteo. Entonces se puede portear mercadería, ganado, etcétera, pero antes que establecía que podía portearse personas, se eliminó personas. Entonces el tema es, elimine esa ley, entonces se recupera el tema del porteo de personas en el artículo 323 del Código de Comercio, se elimina la prohibición del transporte privado de personas y ya está. Es una ley de un solo artículo. Y entonces, básicamente, se concibe el servicio de Uber, Didi, Bit o lo que fuera, como una plataforma privada, como un servicio privado de personas, un servicio de porteo. Esa es la opción 2 de ir a la Asamblea Legislativa con una ley que solo requiere de un solo artículo. La otra, que también es muy sencilla, es de otro artículo, pero un poquito más como, que es la correcta, que es la que debería darse, es la eliminación de la ley de taxis. Usted elimina la ley de taxis, aprovechando que elimina la ley de taxis, debería eliminar también la ley de los servicios especiales de taxi, y con eso entonces todo el transporte de personas que hoy lo conocemos como transporte público, donde vemos los taxis rojos y vemos esta otra cosa que se da con piraticas, esto y lo otro, se acaba lo que es el servicio público. Se acaba lo que es la incorporación de la ARECEP y toda la fiscalización que supuestamente hace la ARECEP sobre eso. Se acaban las concesiones de taxis, etcétera, y se liberaliza el mercado, como siempre debió haber sido. O sea, cuando el Estado se le ocurrió monopolizar el transporte de personas, se dice, solo yo Estado lo puedo dar, pero para yo darlo me voy a hacer ayudar por particulares y les voy a dar una concesión de servicio público para que me ayuden a brindar el servicio con estas características. Y entonces se dieron, 13,000 y pico concesiones a lo largo del país para brindar ese servicio. Y solo esto lo pueden dar. Bueno, eso es un sistema anacrónico de organización del transporte. El Estado no debería meterse en el transporte de personas en vehículos particulares. Punto, así de sencillo. Entonces, eliminemos la ley de taxis. Si todavía queremos que subsista eso, taxis como están, que básicamente van de salida también, porque cada vez menos personas utilizan taxi, bueno, existe la posibilidad de aprobar una ley ya con más artículos y todo para establecer un sistema de registro de las personas que quieren brindar el servicio de transporte. Yo no lo dejaría en el MOPT, lo dejaría en ese caso en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y ya está, inclusive con una patentita municipal en cada municipalidad donde esté la base de cada una de estas personas. Así que soluciones hay. Y vean ustedes todo lo que generó, esa reacción que generó la declaración del presidente mostrando empatía por aquel conductor. Ojalá que esa empatía del presidente por ese conductor la tenga por las 30,000 familias que hoy dependen de esa actividad económica para llevarle sustento a sus familias. Otro tema que tengo para hoy es el tema de comprar productos en línea. Mucha gente hoy está comprando productos en línea. O sea, va y se mete a través del internet,
ve algún producto en algún lugar, en China, o ve algún producto en Estados Unidos, ve un producto en cualquier lado, aquí en Centroamérica, y lo trae a través de los sistemas de mensajería que hay, de courier que hay, de ese correo que hay de mercaderías, y lo trae al país. Entonces salió la nota en el diario La Extra indicando que comprar productos en línea significará para todas estas personas que tienen que registrarse en el Ministerio de Hacienda para el tema de impuestos y tienen que registrarse también ante la Caja Costarricense del Seguro Social como trabajadores independientes. Y que si usted no está inscrito allá, no puede importar nada. Que si su patrono es el que está trayendo la mercadería, que si usted trabaja en una empresa, usted es asalariado, va a traer una mercadería y su patrono está atrasado con la caja, usted no podrá desalmacenar su mercadería. Eso fue lo que salió en la nota de prensa, más o menos, y mucha gente empezó a darse cuenta de que cómo es eso, y a dónde está eso, cuándo fue que se aprobó. Y entonces empezaron algunas personas a leer algunos artículos de esta reforma que se hizo a la Ley General de Aduanas, que acaba de ser aprobada en segundo debate en estos días por los diputados actuales. Había sido votado en primer debate en la Asamblea Legislativa el grupo anterior de diputados y a este grupo le correspondió el segundo debate y fue aprobado por la unanimidad de los diputados presentes el día de la votación. Fueron como 50, creo que fueron 55 votos a favor. Y entonces, bueno, esta nota del diario Extra luego generó otra nota en otro medio de comunicación digital diciendo, bueno, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que hay que registrarse? ¿Y esto cuánto va a generar de costo para cada quien? ¿Cuánto va a entorpecer ¿cómo se llama? El comercio? ¿Y por qué yo, que no tengo ventas y no tengo ninguna actividad con el Estado, tengo que demostrar que estoy al día con el Estado para poder traer mercadería o para poder traer alguna cosa que compré, un libro que compré fuera del país o unos zapatos que compré, alguna cosa de esas? Bueno, se han dado interpretaciones de todo lado. Alguna gente dice, no, es que ustedes no es así como lo interpretan. Salió el director de aduanas a decir, no, mire, lo que dijeron esas notas no es correcto. Todo va a seguir siendo más o menos normal, va a seguir siendo igual. Los que tienen que registrarse son estas entidades intermediarias que son las que se encargan de trasladar la mercancía del país de origen hasta Costa Rica, que son las empresas de mensajería. Estas son las que tienen que estar todas inscritas en un lugar y en otro lugar, etcétera. Pero no es el consumidor final o la persona que va a recibir el beneficiario de esa transacción. Entonces, tenemos acá una situación donde me llegaron varios avisos de varios comunicados de personas diciendo, mire, no tiene razón el director de aduanas, porque dice, no, ahí está claramente, se está indicando que sí es posible entender que toda persona que importe unos zapatos o una camisa deberá estar previamente inscrita. Y eso lo señala un abogado constitucionalista del nivel de Fabián Bolio, por ejemplo. Dice, no, mire, eso que dice no está correcto, hay que hacer una modificación. Y luego brinca un diputado de aquella época, Pablo Heriberto Barca, dice, mire, sí, no solo eso está mal, hay que corregir esa parte, hay que clarificarla bien en la ley para que Hacienda no se abuse, porque tenemos que entender una cosa. Cuando usted está lidiando con el Ministerio de Hacienda, usted sabe que al Ministerio de Hacienda usted le da la mano y ellos se agarran hasta el codo. Entonces, ojo, cuidado, si hay personas como Fabián Bolio que está diciendo, no, esto se puede interpretar abusivamente por la administración, entonces eso de inmediato hay que ver de qué manera se genera una reforma en la Asamblea Legislativa para cerrar cualquier tipo de portillo para una interpretación abusiva de Hacienda que vaya a afectar a la persona que está haciendo esa importación de una camisa, unos zapatos, un libro, lo que sea. Luego, él decía que Pablo Heriberto Barca dice, no, mire, hay que reformar otros artículos. El artículo 5, el artículo 6, el artículo 7, artículo 36, artículo 81, todos esos artículos deben ser revisados. El artículo 5, 6 y 7 dice, es el tema del registro, que está absolutamente extralimitado. Esto lo señala
un diputado que estuvo en la Comisión de Económicos, donde se estuvo tramitando esta reforma a la Ley General de Aduanas, y dice, esto yo intenté convencer a mis colegas diputados de esa comisión de que había que hacer estas modificaciones y no se pudieron hacer esas modificaciones. Y luego el artículo 36 de esta ley comete una injusticia, dice, con los agentes de aduana, poniéndolos a pagar solidariamente cualquier diferencia. O sea, si hay una diferencia, si hay algún problema, hay un importador que llega y reporta un bulto de ropa usada. En el bulto de ropa usada viene embarazado con algunas cosas, perfumes o cosas de esas. Cuando el agente aduanal hace el desalmacenaje, nada más presenta factura, presenta los documentos aduaneros, en qué partida arancelaria es que hay que ubicarle para pagar los impuestos respectivos. Luego se descubre que no, que ahí había algo más que eso. Entonces se hace solidariamente responsable al agente aduanal. Bueno, eso es algo que los mismos agentes aduaneros dicen, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo me van a hacer a mí responsables por exceso de mercancía que pueda haber? O sea, viene un contenedor, viene sellado, yo nada más lo que hago es recibir una factura, recibir toda la documentación del embarque que se hizo, hago la tramitación correspondiente, a mí no me pueden responsabilizar por lo que está haciendo allá, yo estoy haciendo desalmacenaje basado en los documentos que me está dando el importador. Pero que tengo que ver, que vela toco yo en ese entierro, porque me van a mí a ser responsables por cualquier diferencia que haya en relación con lo que se puso en la factura y lo que venía en ese contenedor cerrado, y que básicamente la gente aduanal nunca vio cuando lo empacaron y nada de eso. Bueno, ese es un temita que obviamente hay que resolver, ya sea se podría resolver mediante una acción de inconstitucionalidad, pero mejor aún, si van a resolverlo todo, que lo resuelvan también atacando el tema de la interpretación que mencioné anteriormente y esta otra parte que menciona Pablo Heriberto Barca acá. Voy rápidamente con los otros temas para entrar al tema de fondo. Muy rápidamente voy a cubrir estos temitas que me quedan acá. Uno, aumento del impuesto de cervezas y bebidas alcohólicas. Va a subir el precio de las bebidas alcohólicas y cerveza a partir de agosto en un 3%. De inmediato mucha gente dice, qué barbaridad, este gobierno que está subiendo impuestos, dijo que no querían impuestos, etc. Bueno, lamentablemente, este es un impuesto que está amarrado a la inflación. A mayor inflación, mayor el impuesto. Igual que el impuesto a los combustibles, que tiene un amarre a inflación. Esto es una metodología que se empezó a utilizar hace algunos años para tratar de ver de qué forma amarran los impuestos a el índice de precios de Costa Rica, y si hay una inflación arriba de tanto, se ajusta el impuesto para que Hacienda no pierda su poder adquisitivo, no pierda en cuanto a recaudación como porcentaje del precio de un determinado bien, en este caso las cervezas, bebidas con contenido alcohólico, o también el caso de los combustibles. No es una decisión de la Asamblea Legislativa actual, es una decisión básicamente aplicando la ley. El Ministerio de Hacienda hace el ajuste correspondiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, entender que esto es así. No es que esta administración llegó y aumentó el impuesto, que no dudo que les hubiera gustado hacerlo ellos, pero bueno, es otro tema. Eso básicamente llegan y hacen el ajuste correspondiente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues una llamada de atención a los diputados para que hagan la modificación en esas leyes y eliminen los amarres a la inflación. Porque si eliminan los amarres a la inflación, también van a obligar al gobernante a presionar al Banco Central para tener una política monetaria mucho más responsable y tener la inflación contenida. Porque si la inflación se dispara, sus ingresos tributarios bajan proporcionalmente, o bajan el poder de compra que tendrá, el poder de compra de esos colones que va a recaudar el gobierno, van a estar devaluados. Entonces, si no quiere que se le devalúen los ingresos, entonces manténgame controlada la inflación. Por eso es importante eliminar, en el caso del impuesto a los combustibles y el impuesto a bebidas alcohólicas y a cervezas, ese amarre. Nuevamente, esto es lo que va a hacer, y con buena razón, el diputado del PLP, Gilberto Campos, dice, bueno, esto va a incrementar el precio y va a aumentar aún más la cantidad de contrabando, la cantidad de licores adulterados en el país, porque el porcentaje de impuestos es cada vez más alto, la ganancia para quienes contrabandean es muy superior, y entonces ahí hay campo para un montón de cosas. Lo que hay que hacer es bajar los impuestos
para eliminar esta evasión. Eso aumentará los ingresos tributarios, eso mejorará el acceso a productos de mejor calidad y eliminamos también esos amarres a inflación con el propósito de que el mismo gobierno presione al Banco Central para tener una política monetaria muy responsable con la meta de tener, ojalá, cero inflación todos los años. Otro tema muy rápido, MEP pagó a un funcionario 10 veces más por horas extra. O sea, no es solo digamos, el caso de un funcionario, traigo esto como un ejemplo anecdótico de algo que acaba de evidenciarse, pero acuérdense que ahora en la época de la pandemia, a principios de este año, también se le pagó, no a uno, a miles de funcionarios se les pagó de más. Y luego acordémonos que no es algo tampoco de la pandemia, sino que antes de la pandemia, desde el cuatrienio 2014-2018, se viene dando problemas con el software de pagos en el Ministerio de Educación Pública y a muchos funcionarios se les terminó pagando de más. Y luego entonces el Ministerio de Educación Pública, en lugar de hacer algo muy sencillo y decir, bueno, a usted se le pagó de más, en la siguiente quincena le rebajo lo que yo le pagué de más a usted. En lugar de hacer algo así a nivel administrativo, empieza a hacer un proceso uno a uno a todas las personas para pedirles que devuelvan el dinero que les dieron de más. Eso consume un montón de recursos y eso va a terminar en absolutamente nada, como ha sucedido hasta la fecha. O sea, los montos recuperados de aquellas personas que recibieron dinero que no les correspondía, ha sido marginal. O sea, el porcentaje de recuperaciones. Y acá lo que hay que hacer es o amenazar y materializarlo con una denuncia penal por enriquecimiento ilícito a todas estas personas, pero ni siquiera para qué saturar el sistema judicial, represivo, para perseguir a personas por un delito. Mejor de una vez, yo les di a ustedes esto de más, en la siguiente planilla o el siguiente mes, yo le rebajo lo que yo a usted le di de más. Y ya está. Muy sencillo. Esto es lo que hay que hacer. El MOP no pone puentes Bailey guardados porque el personal se pensionó y aparecen, dice, hay unas estructuras ya guardadas hace mucho, hay como para completar 10 puentes, pero no los podemos armar porque la gente que sabía cómo armarlos se pensionó. Y las personas que y no tenemos plata, además en Conavi, para contratar una empresa para que haga eso, porque por regla fiscal nos tienen limitada esa posibilidad, no tenemos presupuesto, con cochinilla y todo el tema que se dio aquella discusión, se paralizaron los presupuestos de Conavi, entonces estamos jodidos. Tenemos las estructuras, están las necesidades de la gente y no podemos resolver este tema. Bueno, eso es algo que es relativamente fácil de resolver, muy fácil, solo se requiere voluntad. Yo creo que no hay una sola persona en la Asamblea Legislativa que esté en contra de que se contrate por un periodo muy corto a una empresa para que haga el armaje de estos puentes. Una empresa que sepa. Y no es así como dijo el ministro, porque me parece que eso no nos va a llevar a buen término de llegar y decir, bueno, ahora que estábamos armando los 2 puentes que nos comprometimos a hacer en la zona de San Carlos, ahora que los estamos armando, mandamos a una gente del MOP para que viera cómo se hacía, para ver si ellos luego hacen y arman esos otros 10 puentes. Mire, yo no seguiría en esa ruta porque nos va a tomar toda la vida en hacerlo. Entonces, mejor ver cuánto licitar, cuánto cuesta hacer el armado de esos puentes, ver cuál es el monto, ir a la Asamblea Legislativa, pedir la autorización correspondiente para esa partida en específica, vista que ya están las estructuras. Lo que hay que hacer nada más es contratar el montaje. Bueno, eso no debería ser un dineral, y sí es algo que urge en todas estas comunidades que hace mucho rato están esperando por esos puentes. Y el último tema, la Caja paga sobreprecio a médico panameño por atención de pacientes de cáncer. Esto, ve uno esta nota y dice, bueno, pero por Dios, ¿por qué no ya de una vez y por todas tercerizamos los servicios de salud en Costa Rica? ¿Por qué no le damos derecho al asegurado de escoger a dónde se atiende, en qué
con qué entidad médica, que cada uno de ellos certifique y acredite ante la caja, que es la que tiene el seguro de gastos médicos, cuánto cuesta por los diferentes procedimientos, porque de esa manera se sabría que el médico le cobra a las personas 9,000 y pico dólares por ese procedimiento, mientras que la caja le estaba cobrando 11,000 y un resto de dólares. Bueno, ahí tenemos una defraudación a la entidad aseguradora. Y entonces, bueno, hay unas auditorías que agarran a aquellas personas que básicamente están estafando, están cometiendo fraude en la relación que tienen con la entidad aseguradora. Entonces, esa es la manera de básicamente cuidar primero a la aseguradora, en este caso aseguradora que es la caja, de negociaciones espurias que puedan haber con terceros. En este caso, inclusive, hay mucho que investigar porque aparentemente desde la caja se direccionaba todo hacia un médico en particular y se le daban todas las referencias, aquí está el nombre de la secretaria y todo lo demás, bla, bla, vayan allá, ya le pueden hacer el tratamiento en Panamá, y luego la caja le giraba 11,000 y pico de dólares por cada paciente a este centro oncológico panameño. Y bueno, ahí no habían otras opciones, aparentemente había otra opción en Guatemala, había otra opción en otros lugares. Bueno, ¿cuánto cobraba cada una? ¿Por qué esos precios no están registrados ante la Caja Costarricense del Seguro Social de cada uno de los oferentes? Y entonces sí, al asegurado se dice, aquí están todas sus opciones. Estos son, la caja paga tanto, esto es, aquí usted puede atenderse en estos lugares y esto es lo que el seguro le va a reconocer a usted por ser asegurado. Eso, así es como debería funcionar el seguro. O sea, hay mucho que hacer en materia de enfermedad y maternidad. El sistema está desangrándose por todo lado, no está funcionando y el que está pagando los trastos rotos en todo esto es el asegurado. Bueno, vamos al tema de fondo. El tema de fondo es el desastre ambiental de Cruzitas y cómo resolverlo. El presidente Rodrigo Chávez fue a Cruzitas el sábado pasado a ensuciarse las botas, básicamente ufanándose de que es el primer presidente que pone los pies en Cruzitas después de que se le cancelara la concesión para la explotación de oro a la empresa Infinity Gold, algo así, una empresa canadiense. Ellos obtuvieron la concesión en el gobierno de Oscar Arias, estamos hablando de 2006, 2010. Ahí hubo básicamente una gestión que se hizo ante un tribunal contencioso administrativo y se determinó que la concesión había sido mal dada y que debía dejarse sin efecto. La empresa Infinito se va a pelear esto en instancias internacionales y hace poco, el año pasado creo, a principios de este año, se informó que se le dio la razón al gobierno de Costa Rica, que el gobierno de Costa Rica procedió bien, o básicamente no sé si fue porque Infinito no hizo parte de lo que tenía que hacer para poder acreditar su condición de afectado. En fin, el punto es que en el sistema de disputas a nivel internacional donde se sometió ese conflicto, ya se resolvió a favor del Estado costarricense, lo que significa que todo lo que está en el subsuelo de esa propiedad donde está Infinito es del Estado costarricense. Bueno, siempre ha sido del Estado costarricense, pero ahora sin ninguna restricción. En el pasado, mientras se hubiera otorgado la concesión, estaba, sí, a favor del Estado costarricense, pero concesionado en particular que con ciertas disposiciones normativas, con ciertas reglas, debía hacer la explotación y darle al Estado X cantidad por la explotación que estuviera haciendo. Así, eso es como el contexto general. Entonces, los grupos ambientalistas celebraron por lo grande el que se hubiera cancelado esa concesión. Estamos hablando, eso tuvo que haber sido por ahí del 2009, por ahí más o menos. Hace ya, 2009, estamos hablando 13 años, 14 años, pues, 2008, 2009, por ahí. Entonces, y me acuerdo todavía como si fuera ayer que llegaron a una oficina que yo tenía, unos estudiantes a entrevistarme de algún liceo de desamparados. Y entonces los estudiantes empezaban a preguntarme, oye, ¿qué opina usted sobre Cruzitas? Y la pregunta que yo les hice a ellos es, bueno, ¿y ustedes, cuál es la posición de ustedes? Estamos totalmente en contra de que eso se explote. Ajá.
Y dígame por qué. No, es que por las lapas y se van a quitar los almendros y de montaña, que es de donde se alimentan las lapas verdes de esa zona. Ajá, ¿y qué más? No, es que va a haber una contaminación y no sé qué cosas. Ajá. Y dígame una cosa, ¿y ustedes saben dónde queda Cruzitas? Y silencio. Tenían la menor idea de dónde quedaba Cruzitas. Es más, les pregunto a ustedes, ¿saben ustedes dónde queda Cruzitas? ¿Saben ustedes dónde queda Cruzitas? ¿Saben ustedes las condiciones en las que vive la gente alrededor de Cruzitas? ¿Saben ustedes qué piensa la gente de Cruzitas sobre la posible explotación del oro en esa zona? Del oro en forma formal. Es más, ¿saben ustedes que si una lapa se queda, no sé, ahí eran 100 hectáreas que iban a cortar en ese momento, porque era una mina a cielo abierto, y básicamente se iba a limpiar el equivalente a 100 hectáreas. Ahí habían algunos almendros de montaña donde se alimentan las lapas. La pregunta es, relacionada con ese tema, es, ¿el hecho de eliminar esos almendros de montaña ya significa que esas lapas verdes no podrían alimentarse de otros árboles donde hay ese fruto en la región? O incluso, ya una vez que uno ubique en el mapa donde queda Cruzitas, uno se da cuenta que está a la vuelta de la esquina de Nicaragua. Y en Nicaragua, 2/3 partes de Nicaragua es bosque. Toda la zona caribeña de Nicaragua es bosque. Y ahí se encuentran, pero miles de ese tipo de árboles. Pero no solo allá, en Costa Rica también hay, pero muchísimas otras extensiones donde hay estos almendros. Y entonces ya uno ya ve que las lapas no necesitan pasaporte para cruzar la frontera. Y entonces a mí el argumento de un almendro de montaña que alimenta las lapas y que por esa razón no se explota el oro, eso lo podemos poner por acá, pero eso se minimiza por el impacto de que las lapas no se van a morir, ni van a dejar de nacer, ni nada de eso, porque hay otros árboles de donde se pueden alimentar. Entonces ese no es. El tema es, entonces ya vamos limitándolo. No, es que es una explotación a cielo abierto, son 100 hectáreas que se van a cortar. Bueno, ¿y qué tal si se le pide al concesionario que esas 100 hectáreas que va básicamente a remover el suelo para hacer una explotación racional y una explotación como Dios manda, formal, de oro, si para poder hacer eso me tenga que reponer con, ya no 100, 1000 hectáreas en otro lado donde tenga sentido para conectar corredores biológicos, por ejemplo, compre tierra, hágame el traspaso a mi estado para conectar un corredor biológico con otro, o para aumentar el área de ciertos parques, como podría ser el Parque del Agua en la zona de San Carlos, o terminar de comprar tierras en parques nacionales donde todavía no se han comprado. O sea, cómpreme esas tierras de tal manera que me compense con 1000 hectáreas. 1.500, 2.000 hectáreas, no sé, es cuestión de sentarse a negociar con quien eventualmente tuviera algún interés en eso. Entonces ya, sí, pierdo 100 por acá, pero gano 1.000, 1.500, 2.000 hectáreas por otro lado. Entonces ya ahí estamos viendo cómo se empieza el tema de una compensación ambiental. Y bueno, la explotación que se hace, ustedes pueden ver en pantalla algunas de las imágenes de esa visita que hizo el presidente. Esa explotación, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo es que si la concesión se canceló, por qué es que se está explotando? Bueno, muy sencillo, muy sencillo. Se sabe que ahí había oro. Hay una empresa que hizo el trámite para obtener la concesión y hacer una explotación de acuerdo a un plan determinado, una explotación formal, asumiendo toda la responsabilidad del caso en relación con el manejo de los procesos de extracción, contratar a la gente, pagar sus cargas sociales, pagar regalías al gobierno, pagar una parte que corresponde al gobierno local, que es la municipalidad de San Carlos, etc. Cuando eso se cancela, y alguna gente sabe que la fiebre del oro vuelve loquita a alguna gente. Ya se sabía que ahí había oro, y oro que está en diferentes profundidades. Entonces, bueno, nos hicieron esperar algunas personas que llegaron a esa finca, que pertenece a un particular,
pero que no tiene vigilancia resguardándola porque dice, bueno, yo resguardo esto, pero yo tengo que pagar gastos para detener a toda la gente que se me está metiendo, y me imagino que esa persona dirá, bueno, y eso significa más y más gastos y gastos y gastos, y no me están dejando explotar el subsuelo, no puedo meter aquí nada en la superficie para poder generarme los ingresos para defender esto. Casi que volvió la espalda, volvió a ver para otro lado, y ahí se empezó a meter la gente. Y cuando digo se empezó a meter la gente, vino gente de todo lado, gente de Nicaragua, gente que antes explotaba allá en la zona de Avangares, gente, personas que no tenían la menor idea, gente del sur-sur, donde coligalleros que están allá en los ríos del sur-sur, llegaron allá y como topos empezaron a hacer huecos por todo lado. Y en algunos casos hacer túneles, todo de forma informal. Y esa economía informal que se da los lleva rápidamente a extraer el material, y para sacarle el oro utilizan mercurio y luego cianuro. Entonces, pero lo hacen ahí en forma absolutamente artesanal, sin ningún tipo de cuidado. Y entonces han empezado a hacer una contaminación del carajo en esa zona. Cuando se pone la denuncia de lo que estaba pasando allá, porque inclusive ya aquello se convirtió como el lejano oeste, esas películas que uno veía allá del lejano oeste de los Estados Unidos, en la zona de California, donde la fiebre del oro hacía que la gente, básicamente la ley de la jungla, que ya la gente se mataba y hay todo tipo de problemas sociales asociados a eso. Problemas sociales son, ¿sí? Están los matones, el más fuerte, entonces ahí están los machetes y están las armas de fuego y las riñas por el pedazo de tierra por acá, no, esta cueva es mía, no, este pedacito donde yo estoy es mío, no se me meta a meter, y digo, no se venga, estoy acá, y entonces se defiende eso básicamente por la fuerza. Entonces, ustedes ven en esa pantalla, en esa lámina que tenemos ahí en la pantalla, cómo empezaron a agarrar pedazos de todo eso, a hacer unos escarbijos. Allá es una zona que llueve mucho, entonces hay agua por todo lado. Imagínense entonces, el mercurio anda por toda esa zona, por toda esa tierra, contaminándolo todo. Pero no solo se está dando ese proceso, ese problema ambiental de la utilización del mercurio, sino que además problemas sociales. Entonces, como la plata empieza a circular allá, porque hay gente que dice, bueno, ese oro que ustedes sacan ahí en forma informal, véndamelo, yo se lo compro a precios X, o sea, relativamente bajos, me imagino. Hay gente que empieza a comprar ese oro y lo saca para Nicaragua, de allá exportan o lo traen para acá y lo funden, etc. Entonces empieza a dar un comercio de oro y ahí empieza a circular el dinero, las personas reciben dinero, con ese dinero que hacen, bueno, van y se embriagan por allá y hay licor clandestino y luego entonces alguna gente viene, nada, aquí vamos a ver de qué manera conseguimos algo de ese dinero y entonces se da prostitución y entonces alguna gente se mete una ventilla de comida por aquí o por allá. Hay toda una actividad económica con un montón de problemas sociales que se están dando en esa zona. Los gobiernos del PAC, impulsados también por la agenda verde del Frente Amplio. PAC y Frente Amplio aquí, pero súper enlazados, pero también en su momento Liberación Nacional, porque acordémonos que Laura Chinchilla, después de lo que pasa con Cruzitas, ella emite un decreto, el primer decreto que ella firma, y con eso básicamente señala el rumbo de su administración, es prohibir la minería metálica a cielo abierto. Es básicamente lo que hizo el gobierno anterior de firmar la concesión para que Infinito Gold pudiera hacer la operación formal allá. Nosotros en el gobierno de Liberación Nacional de Laura Chinchilla le decimos no a eso. Eso se va a quedar ahí, enterrado, para beneficio de nadie, ¿no? Porque eso va a quedar ahí y ya, y entonces todo el mundo decía sí, y entonces la forma, bueno, cuando venía la gente preguntaba, bueno, ¿y qué se hace con el problema social? ¿Cómo hacemos con la gente de Cruzitas que estaban muy esperanzados con su trabajo? Ah, no, ahí se va a hacer un parque, entonces la gente va a llegar a hacer turismo rural, y entonces vamos a darles un acompañamiento para que monte un emprendimiento, no sé qué vaina, etcétera. Papaya, pura papaya. O sea, realmente estaban hablando paja. Son básicamente habladores de paja, porque primero, nunca ni siquiera los presidentes, ni Laura Chinchilla, ni Luis Guillermo Solís, ni Carlos Alvarado, de esos tres presidentes, llegaron a Cruzitas a saber lo que estaba pasando. A alguien les decía, sí, hay un problema y no sé qué cosa, entonces lo que hicieron fue mandar algo de fuerza pública allá a tratar de mitigar eso. Y entonces, tras de que estamos bien jodidos en seguridad ciudadana, que no tenemos suficiente recurso humano, se mandan, tengo entendido que hay como 150
funcionarios de la fuerza pública destacados permanentemente en esa zona. Mientras tanto, usted pregunta, en una zona de interés turístico muy importante como Fortuna, ¿cuántos miembros de la fuerza pública hay destacados allá? Y se van a encontrar que hay muchos menos. Cuando acá en Fortuna, si cualquier incidente que sea con un turista, eso genera una mala imagen para el país, etc. Pero allá habían 150 personas cuidando qué y para quién. Porque nuevamente la superficie le pertenece a un particular y el subsuelo le pertenece al Estado, pero que decidió no explotarlo. Entonces, ¿qué se está protegiendo allá con esas 150 personas? Bueno, que la gente no se mate. Bueno, sí, ha habido menos incidentes allá de violencia entre las personas, pero la actividad sigue porque la finca es muy grande, porque actúan en la noche, porque los policías no tienen los medios para poder actuar allá como corresponde, y no sabe uno si a alguno le embarra la mano. Son policías muy mal pagados allá en esa zona, entonces se pueden pagar para que vuelvan a por otro lado. Esas son realidades que se podrían estar dando. No tengo ninguna prueba para confirmar eso, pero son hipótesis de lo que puede estar pasando allá. Lo que sí es cierto es que es un desastre ambiental. O sea, olvídense de lo que habían, de las críticas o de los escenarios apocalípticos que habían presentado los que se opusieron a esa explotación por el tema ambiental. No. Esto que está pasando hoy excede en 20 veces ese escenario que ellos habían planteado. Ahora, ese es lo que está pasando allá. ¿Cómo resolverlo? El tema es, el presidente fue y ahora sí, hijo de pucha, ¿qué hago con esta brasa en las manos? Dice, lo primero que vamos a hacer es atender el tema social. No sé qué significa, muy probablemente mañana a mediodía vaya a indicar algunas acciones que se vayan a hacer en materia social, que tiene que ver con, no sé, trabajadores sociales haciéndose presente por allá, ver cómo revisar si hay o no niños trabajando, ver cómo está el tema de la conformación de las familias, ver si se puede convencer a algunas personas de montar proyectos productivos allá donde vivían ellos para que no tengan que estar allá, etc. Bueno, habrá que ver qué es lo que va a anunciar el presidente de la parte de social y que entiende por eso. Y que para finales del año nos van a anunciar cuál es el plan remedial para Cruzitas. Algunas ideas para que el presidente tome en cuenta y su ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, tome en cuenta. Uno es, no es aceptable seguir como estamos. Si todos estamos de acuerdo que no es aceptable seguir como estamos, entonces ya estamos bien. Ese es el primer paso. El reconocimiento de que no podemos quedarnos de brazos cruzados ni volver a ver para otro lado, como básicamente diciendo, vuelvo a ver para otro lado, el problema no existe. No, el problema está y es muy serio. Dos, hay oro y se lo están llevando. Hay oro que pertenece a todos los costarricenses y se lo están llevando. Bueno, si ya se lo están llevando, ¿por qué no lo utilizamos nosotros en Costa Rica? El Estado costarricense para un montón de obras de infraestructura que se requieren en el país. Bueno, si la decisión del gobierno es caminar en esa dirección, que ojalá sea, básicamente, el gobierno podría perfectamente montar una alianza pública-privada con una empresa internacional, es más, hacer una licitación basada en los estudios que ya tiene, sacar una licitación internacional para que alguien venga a explotar ese yacimiento con ciertas condiciones que establezca el gobierno de Costa Rica. Y además, hay un ejemplo, aquí a la par, en Panamá, un ejemplo muy sencillo que puede utilizar Costa Rica como referencia para negociar con mineras, empresas mineras muy responsables, donde se establecen básicamente las obligaciones en materia ambiental, en materia laboral, en materia impositiva, etcétera. Y luego también en restitución, una vez que termine ya el proceso de extracción, ¿cómo vamos a recuperar eso? ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a hacer ahí un gran lago? ¿Qué otras facilidades se van a hacer para beneficio de las comunidades, etcétera? Todo eso se establece en el contrato de explotación con ciertas garantías, etcétera. Y con una buena regalía para el Estado costarricense por esa explotación. Esa es la alianza pública-privada. Al Estado le corresponde, porque es el dueño del subsuelo, un porcentaje de eso que se extraiga. Y la empresa va a tener que pagar impuestos sobre la renta, etc. En Panamá, aquí en el vecindario, a la vuelta de la esquina, a principios de este año, se firmó un contrato con la minera Panamá. Esta minera básicamente hereda muchos de los procesos que había iniciado la mina Petaquilla. Y bueno, y luego de una inversión que hizo la empresa minera,
oigan ustedes, una inversión de 6.700 millones de dólares. Eso es lo que invirtió esa empresa minera ahí en Panamá, en esta mina de cobre en la zona de Colón. 6.700 millones. Para que ustedes lo pongan en perspectiva, la carretera que va ¿cómo se llama? De Cañas a Liberia, esa de cuatro carriles, tuvo un costo de más o menos 200 millones de dólares. Aquí estamos hablando 6.700 millones de dólares de inversión privada en esa mina. El trencito que en algún momento había querido hacer o quiso hacer el gobierno anterior era de como 1.500 millones de dólares. Bueno, nuevamente con endeudamientos y platas del Estado y concesionario y luego con una plata que tenemos que entregar al concesionario. Aquí son 6.700 millones que ha puesto la empresa minera en Panamá, generando una gran cantidad de riqueza, aumentando su Producto Interno Bruto, etc. Pero ahora viene la mejor parte. ¿Cuánto es lo que negoció el gobierno panameño para recibir como mínimo, anualmente, mientras dure toda la explotación de esa mina? ¿Saben cuánto? 375 millones de dólares al año como mínimo, más regalías, más impuestos sobre la renta. Imagínense lo que es esta negociación que se podría lograr en Costa Rica. Nada más se determina cuántas son las reservas probadas, puede ser que surja más sobre la marcha, se pone una buena fiscalización y podríamos estar recibiendo como país una cantidad muy, muy grande de millones de dólares en una explotación responsable de esa mina, sin contaminación ambiental, que dicho sea paso, para aquellos que dicen que el mercurio y no sé cosas, hoy se puede explotar oro sin mercurio. En el contrato puede establecerse, usted no puede usar mercurio, punto. Así de sencillo. Bueno, pues nada más se establece, utilice la metodología sin mercurio. Y entonces, de esa manera, logramos los costarricenses explotar ese recurso natural para beneficio de nosotros, bajar deuda pública, para construir tantas obras de infraestructura que nuestro país necesita. Vean que no se pueden poner 10 pinches puentes Bailey que tienen las estructuras porque no hay plata para pagarle al consultor o a la empresa que los vaya a colocar. Y tenemos oro allá en la zona de Cruzitas, una zona abandonada en nuestro país, pegando allá con Nicaragua, en la zona norte. Es absolutamente irracional no explotar el oro. Alguna gente dirá, no, es que, pucha, nosotros tenemos fama de país verde y que entonces eso hará que menos turistas vengan a Costa Rica. Mentira. No hay menos turistas en Perú, no hay menos turistas en Florida, no hay menos turistas en todo Estados Unidos, ni menos turistas en México, ni en Colombia, ni en ningún país que hace explotación de sus recursos naturales. Así que no me vengan con ese cuentico. No hay tal cosa. Se hace una explotación responsable del oro allá, pero hay otras zonas del país que tienen oro también. Exploremos a ver qué tenemos, exploremos qué tenemos nosotros como Estado. Si hay un yacimiento muy grande, hagamos las modificaciones legales correspondientes para explotar ese yacimiento y entonces así beneficiarnos todos. Y lo mismo sucede con petróleo y lo mismo sucede con gas natural. Si nosotros explotamos responsablemente nuestros recursos naturales y utilizando esos recursos no para pagar gasto corriente del gobierno, sino para, básicamente, invertir en infraestructura que nos permita ser más competitivos y que entonces haya más empresas invirtiendo en Costa Rica, haya más puestos de trabajo en Costa Rica disponibles para los costarricenses. En ese tanto, todos nos vamos a beneficiar. No es para aumentar la burocracia. No es para gastar, para aumentar el sueldo a los burócratas. No. Esta plata jamás se puede utilizar para eso. Podría eventualmente utilizarse para bajar la deuda pública y para ir básicamente haciendo una buchaca para cubrirle los fondos previsionales a las personas que han cotizado durante muchísimo tiempo al IBM de la caja y que como van las cosas no van a recibir un 5. Entonces podría haber ahí una forma de tener una manera de responderle a las personas que han venido cotizando al IBM de la caja. Pero importantísimo, invertir en obras de infraestructura para mejorar la calidad de vida de todos. Por ahí debería ser la solución y yo espero que el presidente y el ministro de Ambiente, a la hora que estén valorando las diferentes opciones, vayan y vean el caso de Panamá, que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, vean el tipo de negociación que acaba de cerrar el presidente Cortizo con la minera y darse cuenta de que una negociación como esa
puede perfectamente hacerse en Costa Rica y bueno, conseguir, sí, recursos del BCIE para montar un cartel internacional basado en esas experiencias de explotaciones mineras donde los cánones o sí, básicamente el royalty que se le cobra a quien explota el recurso sean suficientemente altos para beneficiar al país, pero no tanto para alejar a posibles inversionistas serios en el país, sino que basado en la experiencia internacional que hay, podamos nosotros sacar una muy buena tajada de nuestros recursos naturales para beneficio de todos los costarricenses. Los dejo con esa reflexión y ya no nos dio tiempo hoy para responder preguntas de ustedes, ni hacer más comentarios en relación con los comentarios que ustedes están realizando en estos momentos. Y les deseo una muy linda noche, una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes.